Puedes comenzar, por favor. Ok, excelente. Buenas noches, compañeros, compañera. Hoy les vengo a hablar sobre este paper que se llama Price Information Influences the Subjective Experience of Wine, a Frame Field Experiment. O en castellano común, hoy les vine a hablar de vino. Primero que todo, hablemos de este señor, Sir Francis Bacon. Él nos dice que la vejez se presenta de mejor forma en cuatro cosas: vieja madera para quemar, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. De aquí quiero que piensen mucho en la palabra el viejo vino. Siempre nos han dicho que el vino tiene que tener ciertas características para saber mejor, para que sea de más calidad. Pero ¿cuándo es que de verdad eso que nos dicen es cierto? ¿Cuándo es que nos pueden engañar? Quiero que tengan eso en mente. Estos son los contenidos que vamos a ver esta noche. Comencemos por los autores muy importantes. Son estos señores, señoras: Christoph Patrick, Nadja Hemwater, Joanna Bickhauer, Ben Colagiuri, Jens Gap, Cosima Locker y Heike Genger. Todos ellos son psicólogos de diferentes universidades, pero en especial trabajaron los que están en la Universidad de Suiza. Ahora, en el paper nos introducen así. Cuando la gente está evaluando los bienes que utiliza, usualmente existe esta suposición de que las cosas con un mayor precio, las cosas más caras, tienen una mayor calidad intrínseca y por lo tanto eso conduce a una experiencia mucho mejor que tener algo más barato. Esto también debería supuestamente aplicarse al vino. Ahora, ¿cómo podemos investigar esto? Bueno, los autores dicen que se hace uso de la información engañosa. Ahora, la información engañosa en economía no les gusta, les enoja mucho, pero en psicología la aman y la gusta tanto que existe un comité que les aprueba o les rechaza poder usar información engañosa. Spoiler, para este experimento sí utilizan información engañosa. Ahora, existen muchas fuentes en las cuales las personas llegan a validar el vino. Estas pueden ser las calificaciones de expertos, gente que supuestamente toma mucho vino y eso los hace expertos en vino en vez de alcohólicos. La información geográfica de dónde viene, que al parecer los italianos son mejor haciendo vino que, no sé, un portugués. O que fue una certificación de producción orgánica. Es decir, si salió la de la tierra, la uva, no sé qué otro tipo de vino haya que no salga de la tierra, bueno, dicen que es mejor. Pero la información que más influye en las personas cuando van a comprar vino es el precio. Ahora, cuando se trata del precio, como dijimos antes, cuando la gente piensa en un vino más caro, piensa en una experiencia subjetiva superior. Pero, ¿qué es esa experiencia subjetiva? Bueno, para este caso, para lo que le están investigando los autores, la experiencia subjetiva se basa en dos cosas. La amabilidad o gusto o preferencia es que también se sintieron al tomar el vino, y la intensidad del sabor, qué tanto le supo el vino cuando lo estaban tomando. Ahora, existen ciertas investigaciones que más bien refutan esto, no en su totalidad, pero que dicen que la experiencia subjetiva no es afectada por el precio, que sí puede afectar la forma en que la gente experimenta el vino, o sea, la amabilidad, pero que el sabor va a seguir siendo el mismo sin importar qué precio tenga el vino. Ahora, existen otros experimentos que sí, pero al final toda esa información nos dice dos cosas. Número uno, que cuando la información sobre los precios es oculta, es decir, estamos a ciegas, usualmente la gente tiende a seguir la opinión de los expertos. Es decir, los expertos dijeron, este vino sabe mejor que este, entonces la gente dice, sí, sabe mejor cuando no saben los precios. Mientras tanto que cuando la información se presenta con precios abiertos o engañosos, es decir, de menor a menor en cualquier lado, sea de verdad o sea mentira, la gente va a seguir los precios que ve. O sea, va a darle menos calificación al que tenga menor precio, más calificación al que tenga mayor precio. Ahora, ¿por qué es importante investigar cómo es que esto influye en las personas? Bueno, para los que no sepan, la empresa del vino es una empresa de 300.000 millones de dólares. O sea, es mucho, mucho dinero y que fácilmente pueden engañar a la gente es peligroso. Entonces, una mejor comprensión de esto puede ayudar tanto a consumidores y bueno, también a la gente que vende para engañar más, obviamente. Con toda esta información, los autores hacen tres hipótesis. En la hipótesis uno es que los precios alterados conducirán a diferentes calificaciones de amabilidad en dirección a las etiquetas. En castellano, cuando la gente ve un vino más caro, aunque sea mentira, lo va a calificar mejor, que se sintió mejor tomándolo que uno barato. La hipótesis 2 dice que esto no afectará en nada lo que es la intensidad del sabor. Se puede decir que es un vino de más calidad, de menor calidad, les va a saber igual. Y número 3 es que cuando la cata está a ciegas, cuando ellos no tienen idea de qué están tomando,
usualmente las calificaciones van en dirección de la opinión de los expertos. Es decir, un experto dijo, ese tiene más sabor, es más amable, entonces la gente lo calificará mejor porque está solo probando. Muy bien, ahora, ¿cómo es que realizaron ese experimento? Ok, el experimento sucedió durante un evento público llamado la Uninac en la Universidad de Basel, en Suecia. Para ser incluido en el experimento, los participantes solo tenían que tener la edad mínima de consumo de alcohol en Suiza, que era 16 años, y se excluyen cualquier persona que tuviera un trastorno, condición o enfermedad que le prohibiera beber alcohol, obviamente. Se utilizaron tres tipos de vinos: el vino A con un valor de $10, el vino B con un valor de $32 y el vino C con un valor de $65. Y la calidad va en ese mismo orden. Todos los vinos fueron producidos en Italia y fueron fabricados en el 2013. Ahora, la cata de vinos consistió en sesiones de 15 minutos con un máximo de 6 participantes. A los participantes se les presentaba, se les pedía participar, no se les decía cómo iba a ser el experimento que se probaba realmente, y se les pedía también que no interactuaran entre ellos para evitar que cualquier cosa social fuera a afectar su valoración. Se les presentó con 6 vasos de vino de 10 mililitros y un vaso de agua para remojar su boca después de cada prueba. Y les dijeron que tenían que probar los vasos en una secuencia aleatoria para cada persona. 3 de los vasos eran un experimento ciego. Tenían cada uno de los vinos sin ninguna marca. De los otros 3 vasos, uno siempre tenía el vino B, el vino medio, que tenía su precio real. Otro tenía el vino A, ya sea con el precio real o un precio engañoso aumentado. Y el último tenía el vino C con el precio real o un precio engañoso disminuido. Esto nos llevó a 4 condiciones posibles en las que podían estar las personas, y estas son: todas tenían las copas ciegas, y después estaban la gente que tenía los reales, los alterados, ah, y bueno, sí, también igual lo mismo, solo que en dirección opuesta. Ahora, ¿cuáles son las variables que presentaron durante este experimento? Participaron 140 personas, 77 mujeres y 63 hombres, que tenían edades que variaban de entre 16 y 78 años. Las variables dependientes fueron la amabilidad experimentada y la intensidad del sabor. Todo esto es la experiencia subjetiva. Utilizaron VAS, que son valoraciones de extremos. Estas valoraciones de extremos tenían los valores de 1, que es no me gustó el vino en lo absoluto, o el vino no era intenso en lo absoluto; a 6, me gustó mucho el vino y el sabor era muy intenso. Además de eso, se le hacían ciertas preguntas para saber más de su conocimiento en vino, como les gusta el vino, a veces beben vino, y ellos respondían sí o no. Ahora, ¿qué resultados obtuvieron de ese experimento? De los factores de control, vieron que no hay mucha influencia en el género. Tanto hombres como mujeres tuvieron un promedio de calificaciones muy parecido, pero la edad sí tuvo una significancia interesante. Resulta que entre más edad, entre más vieja la persona, su valoración tendía a disminuir 0,01 por cada año que tenía. Más o menos diciendo que la gente vieja valoraba peor los vinos, sin importar qué. Ahora, ¿qué nos dicen sobre los precios abiertos o reales? Digamos, el caso en que las personas tenían los precios como debían estar. Bueno, la calificación de intensidad del sabor siguió lo que dicen los expertos. A de menor calidad, B les gustó más, C tenía el sabor más intenso. Se hicieron pruebas de pares y fueron significativas entre A y B y A y C, pero entre B y C no tanto. Entonces nos dice que experimentaron el sabor de B y C muy parecido, aún con los precios reales. Después, la calificación de amabilidad, que tanto les gustó. Para los precios resulta que extrañamente no hubo mucha varianza. O sea, ellos sabían los precios y aún así les gustó parecido tener un vino barato o uno caro. Ahora, pensando en la hipótesis uno, cuando teníamos precios engañosos, se demostró un efecto de aumentar la calidad de amabilidad del vino A y disminuir la del vino C cuando los precios eran engañosos. Hubo un aumento significativo entre las calificaciones de A con el precio real y A con el precio engañoso, y incluso hubo una mejor calificación de A cuando tenía un precio engañoso que B cuando tenía su precio real. Lo mismo pasó con C, que sus calificaciones de amabilidad empeoraron cuando el precio bajó. Aquí pueden ver más o menos los promedios y ven que cuando estaba abierto, que les mencioné, todo el mundo más o menos dijo me gusta parecido.
Igualmente cuando estaba ciego, eso hablaremos más tarde, pero como ven, con los precios engañosos, que es deceptive, A aumentó de golpe y C bajó. Ahora, pensando en la intensidad del sabor con precios engañosos, resulta que no hubo ningún efecto de mejorar A o empeorar C cuando la gente estaba siendo engañada. No hubo mucha influencia, no mucha diferencia entre A engañosa y A real, ni tampoco entre C engañosa y C real. Todas las pruebas por pares fueron no significativas. Y tendieron a seguir las calificaciones de expertos. Como pueden ver en la abierta, contenía los precios reales, A estuvo con una intensidad menor, B intensidad media, C intensidad mayor. Con los precios falsos, engañosos, aunque A estaba a mayor precio, seguía sabiendo igual, igualmente C. E incluso cuando estaba ciego, que hablaremos más en el siguiente momento, también siguieron la calificación de los expertos. Hablando de eso, los tres vinos, como dijimos en la prueba a ciegas, que no tenía ninguna tabla de precios, siguieron calificaciones de los expertos, todas las pruebas de pares fueron significativas, o sea, A fue diferente de B, diferente de C, y las calificaciones de amabilidad no difirieron, como vimos antes, la gente le pareció igual cuando no tenían precios, o sea, le supo muy parecido. Todas las pruebas por pares fueron no significativas. Finalmente, ¿qué conclusiones y posibles mejoras hablan los autores de este experimento? Bueno, nos dicen que en cuanto a la intensidad de sabor, los precios tendieron a seguir los precios, las calificaciones tendieron a seguir los precios reales y no fueron influenciadas por la información engañosa. Eso lo vimos. Las calificaciones de amabilidad no tuvieron mucha diferencia entre los precios reales o los que no tenían precio, pero sí hubo un estallido de diferencia cuando teníamos precios engañosos. Por algún motivo, cuando la gente la engañaron, tendieron a sobrevalorar A, y cuando la engañaron, tendieron a desvalorizar a C. A la edad fue la única variable de control que les afectó. Ah, Llegaron a concluir que muy probablemente la gente con más experiencia, más años de vida, tiende a decir que los vinos todos saben iguales. Ah, entonces, pensando en sus hipótesis, para la hipótesis H1 pueden comprobar que sí, los precios manipulados tendieron a mejorar las calificaciones o empeorar las calificaciones de amabilidad. Las calificaciones de intensidad en sabor con precios alterados no tuvieron ninguna diferencia. Y por último, como la mayoría de experimentos han demostrado en este caso, cuando las pruebas son ciegas, la gente tiende a calificar los vinos basado en en la opinión de los expertos. Es decir, calificaron A como el de menor sabor, menor amabilidad, B medio y C mayor. Finalmente, los autores hablan de posibles mejoras, discusiones acerca de qué pudieron haber hecho mejor en este experimento, y recalcan que en su caso tenían muchas señales ambientales. Digamos, ellos estaban en un evento con un montón de gente, un montón de ruido, había olores, había varias señales, estaba la gente a su alrededor, y todo eso pudo haber afectado a las calificaciones de la gente. Y dicen que es muy diferente a otros proyectos que se han hecho en ambientes de laboratorio muy controlados. Ah, Después de eso, hablan de que solo manipularon los precios del vino más caro y el vino más barato y en una sola dirección. Esto mencionan que fue porque si fueran a hacer todas las posibles combinaciones de alteraciones de precios, tendrían que darle 12 copas a la gente. Y piensan que eso muy probablemente iba a ser demasiado para una persona normal, tomarse 12 copas de vino seguidas. Ah, Finalmente recalcan que ellos nunca le preguntaron a la gente qué tanto sabían de vino. Eso quiere decir que si un participante se daba cuenta que tomó el mismo vino dos veces, uno sin precio y otro con precio, eso fácilmente pudo haber afectado la calificación final. Y que en cualquier momento pudieron haber aceptado a una persona que fuera experta en vinos y que ya conociera, este es el vino tal, Buongiorno Italia 2013, entonces tiene esta calidad, y eso pudo haber también afectado porque la gente ya sabía de antes cuál era el vino que estaban tomando. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias, Kenneth, por la presentación. Contame, ¿qué crítica la tenés al experimento? Bueno, los autores sí presentaron muchas críticas a ellos mismos diciendo, sí, estábamos en un evento con gente que llevaba comida, estaba con música, entonces diría que sí, todo eso puede afectar porque si usted de repente lleva a las personas a un ambiente tranquilo,
más acomodado y les ofrece vino, obviamente van a decir: "Ah, estoy complacido, califico esto mejor, es más amable". O personas que dicen: "Ah, la música es muy fuerte, entonces no me siento bien, no me gustó el vino igual". Digamos, sí siento que de haber Ujú, tenido un ambiente más controlado les hubiera servido más. Otra cosa es que sí, en ningún momento se les ocurrió preguntarle a la gente si sabía de vino o no, solo si bebía vino ocasionalmente. Entonces, fácilmente y, bueno, especialmente en la zona que estaban, universitarios, muy probablemente había más de una persona que había bebido vino antes en su vida, o que conocía de los vinos. Am, también de eso yo diría que sí, digamos, ah, ellos utilizaron 3 vinos. Esto es algo que también venía en el paper, pero era menos mencionado, y es que utilizaron 3 vinos que decían están en igual de condiciones porque vienen todos de Italia y son del 2013, pero en ningún momento pensaron en la marca, de cuándo fueron exportados, cómo fueron guardados. Todo eso ya son cosas que afectan, digamos. Para ellos la experiencia subjetiva solo eran 2 cosas, pero también menciona que puede ser un montón más. ujú, Pues, mm. al final todas las calificaciones están como, sí, concéntrese en estos 2, pero la gente experimenta un montón de cosas cuando toma. De hecho, bueno, eso viene asociado a lo que yo iba a comentar de ese paper. Es un resultado que similar al que habíamos comentado anteriormente, que los placebos caros son más efectivos que los placebos baratos. Hay un efecto psicológico en las personas. Ese es otro paper bastante interesante. Aquí yo considero que hubiera sido bonito hacer el experimento y que un escenario es que se les da literalmente de la misma botella, el mismo vino, y lo que cambian son los precios, y ver si les sabía distinto. Eso hubiera sido bastante curioso. Que mi intuición es que hubiera salido que sí. A la gente le sabe diferente el vino en esas condiciones meramente influido por el precio. Pero nuevamente, solo un experimento lo puede, ya uno puede llegar llegar a esa afirmación bien. ¿Y los hallazgos eran lo que vos sospechabas antes de leer el paper? Sinceramente, me sorprendió que, digamos, para mí fue extraño cuando estaban mostrando los promedios de amabilidad, de qué tanto les gustó, y pareció que solo hubo como un cambio considerable cuando los estaban engañando, digamos, cuando la gente sabía Ujú, el precio real o no lo sabía en absoluto, al final decían: "Sí, es vino, me sabe muy parecido a los 3". Es como, ujú. solo vino, no me voy a poner en varas. Pero por algún motivo, cuando el vino malo, el vino de menor calidad está con más precio, no sé, me sonó extraño que la gente usualmente lo calificara mejor. Sabía que efectivamente sabía mejor. Yo tengo una discusión con compañeros ahí que toman bastante café Ujú. y ellos afirman de que el destilado con la prensa francesa, Ah, dejándolo sí, sí. ahí, que, que eso le da un sabor que nunca el método clásico de chorrearlo en una media vieja puede llegar a alcanzar, ¿verdad? Que, Pero yo digo que es pura paja, ellos dicen que no, vamos a ver qué dice William. ah, Ya ahí toma café. mencionó el café, ¿verdad? Ya ahí tengo que entrar en esa discusión. Sí. Digamos, y sí, digamos, yo no le siento el sabor tan diferente de una prensa a hacerlo tal vez en una bolsa, pero ya hacerlo en un coffee maker o un percolador, ahí sí, claro, se le siente el sabor completamente diferente. Y también por el tueste, si es tueste medio o si es tueste oscuro, ahí cambia completamente el sabor. Entonces, planteemos una hipótesis. Yo tengo De la acuerdo. siguiente hipótesis. Vamos a ver si ustedes me siguen con esto. ¿Es más importante la preparación del café que la calidad del café? Ojo lo que estoy diciendo. Oh, entonces, ¿es mejor el café Rey bien preparado que el Brit mal preparado? Vamos a ver qué dice José. O no, yo digo que no. Yo soy cafetero
Y no. Ahora, lo que quería comentar, más allá de eso, la hipótesis del paper era que los precios influían en la percepción de la calidad del vino, que comprobando eso fue lo que, o sea, vamos a ver, con los resultados eso Sí, fue lo que probaron, que sí, cuando los engañaron, sí tuvo un efecto directo en la percepción, ¿verdad? Sí. sí. Sí, no, y el café, profe, esa hipótesis yo no se la compro. A ver, Muy bien, ese tenemos. sería un Híjole. experimento bonito de hacer, la verdad. Ya me estoy inspirando. Va Grayling y luego Jairo. Y Bueno, primero, profe, el café yo creo que no tiene que nada que ver la forma que lo prepara, creo que tiene que ver más la calidad. Y después, porque he probado diferentes cafés, pero después que tenía una pregunta a, ¿cómo se llama este compañero? Kenneth. Usted cuando ha comprado vino, ¿cómo lo compra? ¿Cuál decide? Cuando vas a comprar un vino y lo va a llevar a una casa o lo va a llevar a compartir con amigos, ¿cómo decide? ¿Cuál es el que escoge? Bueno, yo casi nunca tomo vino. Ah, usualmente, de, escojo supongo el que el que esté más barato, el que se vea mejor. Es que muy pocas veces compro vino, casi nunca. Am, ¿Y por qué no escogería el más barato y el que se ve? es el que está más barato, está mejor. el ópera prima del Palí, que vale 2.500. ¿Sí? Sí, no, el Welsh ese que De te lo caja, combina uno más. con cacique, sabe mejor. Ron de caña, es bueno. Es que yo creo que cuando uno compra vino, realmente se influye el precio, porque las veces Sí. que yo he comprado, yo me fijo en el precio. Una vez probé un vino que no era tan caro y me supo bien y lo llevé a una fiesta y a todo el mundo le supo mal y después cuando todo el mundo dijo que sabía mal, a mí también me supo mal. Fue emoción rara, entonces yo creo que sí influye todos esos factores, cómo se ve el vino, lo que opinan otra gente y el precio, yo creo que todo eso influye cuando uno compra por lo menos el vino y ese tipo de cosas, no sé. Sí. Tiene sentido. Voy con Jairo, que la había levantado, y luego con Kenneth. Sí, pero bueno, es que cuando estaba hablando lo del café, se me ocurrió como una comparativa que hay, y es que, sí, ¿verdad? Lo que normal, yo no soy experto en vinos, eso sí, entonces esto puede que sea un bateo, pero lo que se dice con el vino es que, ¿verdad? Entre más viejo es mejor. Entonces hubiese sido interesante, digamos, hacer la comparativa de los precios, pero con un vino aún más viejo, porque, digamos, ese vino era del 2013, yo creo. Así Entonces es. quizás con ese tiempo no se logra diferenciar tanto, digamos, los tres tipos de vinos, digamos, entre el barato, el caro y el medio. Eso depende del vino. Hay vinos que no necesariamente más viejo es mejor, pero es otra prueba porque se puede hacer. Los vinos que sí tienen esa característica, el, sería interesante evaluarlo. Kenneth, Así yo quería mencionar sobre el tema del café. Siento que cuando la gente dice preparación, nos dicen como en Coffee Maker o en compresa francesa, sí siento que yo diría que sí existe cierta relación más bien en la, ¿cómo decir?, en la edad del aparato, más que el aparato en sí. Porque sí he notado que ujú, mucha gente usualmente dice que si usted, por ejemplo, hace café en, en uno de esos viejos, tiene el cosa que parece una media, no recuerdo el nombre, la dicen que media, entre esa es más la viejo, media. sí, la media, entre más viejo dicen que mejor prepara el café. Ujú. Igualmente un coffee maker, digamos, yo he comprado coffee makers nuevos y en comparación al viejo que yo tenía, no me sabe igual el café, aunque yo compre la misma marca y lo haga en la misma cantidad. Digamos, cuando es nuevo, no me sabe igual, pero ya cuando lleva tiempo, empieza a saber mejor. Muy bien, ya vi que eso el café abre un experimento interesante. Entonces comparamos ahí un percolador bien malo, Coffee Maker media, y le damos a Grayling yodito y el otro uno bien fino, Grayling. Profe, yo soy muy quisquillosa es con el café, de hecho.
De O hecho, el sea, vino el yodito, malo. ajá, el yodito no lo acepta, lo deja ahí. No, sí puedo probar cualquier café, pero sí puedo saber cuál es bueno y cuál es malo. Creo. Sí, sí, sí. Ya para terminar esto del café, yo estaba haciendo ese argumento con un colega mío y él me dice, vea, usted no sabe lo que está hablando. Y yo le digo, ¿por qué me dice eso? Me dice, ¿usted ha probado café fuera de Costa Rica? Por ejemplo, en Panamá o en México. Y yo le dije, sí. Y él me preguntó, ¿cómo le supo? Yo le dije, espantoso. Entonces él me dice, vea, incluso los cafés puretes de Costa Rica, es que uno es que está acostumbrado a café muy bueno, porque somos un pueblo cafetalero, que incluso los cafés de baja calidad acá son muy buenos comparado a lo que se toma en otros lados del mundo. Eso es cierto. Entonces él me dijo eso, que incluso aquí hasta los torrefactos es mejor que lo que se toma en otro lado. Pero bueno, es muy interesante la conversación y voy a cortar acá.